descubrir cuál es el ikigai que tenemos en esta vida, qué es eso por lo que somos buenos, nos gusta hacerlo y podemos ganar de eso, es clave para descubrir ese talento y llevarlo a la sociedad. En este día tenemos una entrevista con Andrea Gallardo, reclutadora y amante del crecimiento personal y empresarial. Así que acompáñame a escuchar esta entrevista. Bienvenida, Andrea Gallardo, a este espacio de Siempre Cambia, donde me siento muy afortunada de tenerte el día de hoy aquí, porque justo a ti te conocí a través de esta mancuerna y del mundo de los podcasts. Entonces, a mí algo que me llamó bastante la atención desde que te ubiqué y supe el nombre de tu podcast es que se llama Humanizando el Éxito. Entonces, a mí me gustaría saber de dónde viene ese nombre, porque creo que detrás del título que le ponemos a un proyecto que nosotros hacemos es más que nada un mensaje que es para nosotros. Me encantaría que nos lo platicaras. Bueno, primero agradecerte el espacio. Me siento afortunada de estar aquí. Espero que lo que pueda yo aportar sea de valor para tu audiencia. Eh, el podcast que inicié hace un año, un proyecto que me ha llevado a sentarme con empresarios que nunca imaginé, eh, ha sido una experiencia extraordinaria, es la palabra. Y elegí el nombre porque creo que luego vemos el éxito como muy lejano, como esas personas que son inalcanzables, que tienen todo. Y creo que realmente vemos cuando son exitosos, pero no vemos el proceso. Los años atrás, antes de llegar a tener una marca, una empresa, eh, muchos colaboradores. Siempre me ha gustado el mundo empresarial desde niña. Mi papá también es empresario, entonces siempre me ha apasionado y ese fue pues el inicio y el nombre que elegí, que también fue una... Tú sabes que luego poner nombres es lo rebotas con todo mundo y bueno, así acabó. A mí se me hizo muy interesante porque justo para las personas que no lo saben, nosotros nos conocimos a través de que hicimos una entrevista compartida. Andrea me dijo, oye, ¿sabes qué? Me gustaría compartirlo. Y a mí algo que se me hizo muy bonito y fíjate que fue un aprendizaje que tuve a través de ahí, fue el darnos cuenta cómo socialmente a veces escuchamos mucho el que la envidia es lo que más abunda en esta vida como tal. Y yo ahí me di cuenta de que abunda en lo que te enfoques, porque justo nosotros que, digo, es un nicho diferente de alguna manera, pero al fin y al cabo es podcast y es de Tepa. Y yéndonos a un nicho tan pequeño, pues no hay tantas personas que realicen eso, ¿no? Entonces el momento de como, y desde que nos conocimos fue como ese clic, y luego las virtudes y fortalezas que tú tenías se complementaban con las que yo, y entonces, cómo lo fuimos embonando, se me hizo muy interesante. Y ahí aprendí varias cosas de ti que me gustaría que platicáramos aquí porque a mí me llamaron bastante la atención. Y justo ahorita tienes tu podcast, comentas que a ti te gusta porque has crecido en un mundo empresarial. Y algo que me llamó mucho la atención a mí fue cómo es que encontraste tu Ikigai, que es a lo que ahora te dedicas. Es eso por lo que ahora te pagan por realizar. Pero ¿cómo fue tu proceso de entrar a este mundo empresarial en un mundo donde probablemente el machismo sigue muy marcado y la mujer se dedica a una cosa y el hombre a otra? Bueno, yo soy reclutadora actualmente. Mi agencia se llama Orca RH. Tengo 4 años con ella. Y fue un proceso para mí, a lo mejor para otras personas se ve como sencillo, pero para mí fue muy complicado tomar decisiones porque soy originaria de aquí, de Los Altos. Yo nací y crecí en San Juan y sí creo que es una zona... ay, es que es fuerte decir machista, pero sí, sí, y, y crecí, a- yo era la típica niña que acompañaba a su papá a trabajar. Entonces, mi papá engorda cerdos, o sea, como muchos de la zona de aquí es una zona ganadera por excelencia. Entonces yo andaba en las granjas, yo andaba con mi papá en el rancho, yo estaba en las pláticas así chiquita y él con su equipo de trabajo. Y yo siempre dije, voy a trabajar con él. O sea, siempre fue como que voy a trabajar. O sea, yo no soñaba con que
me iba a casar, iba a tener, o sea, no, yo siempre como que ese era mi sueño. Y mis papás en su interpretación, o sea, porque en su, pues ellos creían que yo estaba interpretando la educación como, oye, vas a casarte y no eso. Y yo, mi interpretación era otra, ¿no? Era yo quiero de grande, entrar en el mundo laboral. Y cuando me voy a estudiar, estudio agronomía, estudio agronomía, un tanto eligiendo por este tema de voy a salir y voy a trabajar con mi papá. Y así fue. Salí y entré a trabajar con mi papá. También fue complicado para él, como que era, bueno, ya estudiaste, o sea, ya vete con tu mamá. Sí, sí. Pero al final me dio esa apertura, entré y luego ya como que me vio las ganas y él me dijo, me impulsó a emprender. ¿Qué vas a hacer? Y ahí lo más lógico para mí fue, pues pongo una carnicería, ¿no? Pues, si tenemos el ganado, pues pongo una... Y así fue, la pusimos, fue un éxito en San Juan, en el centro. La operé por 5 años, hasta que llega la pandemia y entramos en crisis. Yo pasé de 12 empleados a 6 empleados. Y ahí en la crisis fue donde donde me cuestioné, Gemma. O sea, dije, ¿realmente quiero seguir aquí? Y luego me topé con una persona que me dijo, ¿sí te ves como carnicera el resto de tu vida? Y yo me hizo muchísimo clic porque para empezar, yo nunca supe vistesear, nunca agarré la sierra. O sea, solamente lo administraba y movía mi equipo, tenía un equipo extraordinario, lo sigo diciendo. Muchos se fueron, actualmente trabajan con mi papá, pero eso era lo que hacía. Y al final, un poco motivada también por mi esposo, dijo, sí, bueno, o sea, no pasa nada. Bien, la cerramos y ahí dice ahorca, porque ahí entonces ya este emprendimiento sí es desde la pasión, desde genuinamente creer que tengo talento para formar equipos de trabajo. Y yo recuerdo que tú me platicaste justamente en una reunión que cuando surge Orca, bueno, cuando tenías la carnicería y empieza a surgir Orca, tú te preocupabas por, a ver, ¿qué podemos tener para que el personal esté más contento? O justo en crisis tú dices, no, pero es que ellos les tienen que ir bien. Y a mí eso me llamó mucho la atención porque justo ahora se complementa con esto que es tu pasión. Ok, eras buena administrando, pero tu fuerte es la creación de equipos, o sea, y preocuparnos por nuestro colaborador en ese caso. Y justo a mí me llamó mucho la atención y me cuestionaba y yo decía, o sea, se me hace interesante, pero quiero saberlo de una reclutadora como tal. ¿Cuál es el beneficio que tiene una persona por tener, o sea, un empresario en este caso, por tener a alguien que reclute? ¿Cuál es el beneficio principal? Mira, antes de llegar a esa pregunta, sí, la empresa que tú te imagines, la más grande, la que cualquier empresota, sin un equipo de trabajo no sería nada. O sea, cualquiera que tú pienses que, o sea, esa es una realidad. Y hoy en día, tener profesionistas que te ayuden a formar tus equipos de trabajo, creo que es básico. Creo que muchas empresas no lo han entendido, no le dan el valor que tiene, porque al final es el primer contacto, el reclutamiento es el primer contacto con la persona que va a formar quizá los departamentos más importantes de la empresa, que son pues las finanzas, las ventas, ¿no? Porque al final las empresas tienen que ser rentables, claro. Pero quien va a contratar es contador, ese supervendedor, ese es reclutamiento, es la persona que tienes ahí sentada reclutando. Y muchas empresas siguen teniendo personas que no están capacitadas, son el primer contacto. Muchos son estudiantes que incluso ni les interesa o se fastidian porque hay gente que se fastidia de estar entrevistando, que no es su pasión, que no los motiva. Entonces, yo creo que esto cada vez va a crecer, o sea, cada vez las empresas van a ser más conscientes de la importancia del reclutamiento.
porque así está el mercado, ¿no? Hay muchísima oferta, las personas cada vez van a irse con las empresas que mejor salario emocional y económico les ofrezca. Y aquí acabas de mencionar un punto bien clave, y lo dijiste primero, salario emocional. Yo considero, digo, desde lo que puedo observar a veces, incluso con las mismas amistades y demás, que es algo a lo cual, y también entiendo que generacionalmente y socialmente como ha evolucionado la parte de los negocios, como que anteriormente el liderazgo era muy impuesto. Y entonces yo soy tu jefe y existen bastantes tipos de liderazgo, vaya, pero estamos en un mundo donde realmente ya nos preocupamos más por la parte emocional. Sabemos que tenemos pues distintos derechos y que una falta de respeto es cómo me dices lo que me dices, que claro que eres mi jefe, pero también hay maneras de pedirlo, o esta parte de horarios, o sea, hay tantas cosas que son tan importantes, donde ahorita que mencionas eso, yo también percibo algo y creo que es evidente y todo el mundo lo podemos notar, es que la relación es extrema. O sea, dices, ¿cómo es posible? O a veces te van por 100 pesos, por 500 pesos. Pero creo que aquí no es esos 100 pesos o esos 500 pesos en valor monetario, sino lo que representan los valores que te puede ofrecer un negocio. Sí. Mira, yo observo algo en las empresas y es la polarización. O sea, hay un abismo entre los colaboradores, generalmente en la operación, los operativos, y el líder o el CEO o el jefe, porque o sea, es como que una guerra, ¿no? Entre te sientas con el jefe y es que la gente ya no quiere trabajar y es que están bien difíciles. Y luego te sientas también con el operativo y es que son bien duros y es que no nos dan y es que nada más se llenan los bolsillos, ¿eh? Y hay o sea, no hay una empatía de, de entender ambas partes, los conflictos que tienen ambas posiciones, ¿no? También de ahí nace el podcast, como también de entender esa parte como de entender que el empresario también se mete en broncas, que también pasa noches donde está todo su capital en riesgo, donde tiene que estar en un océano rojo luchando con precios, con un montón de complicaciones, que luego cuando el personal operativo no alcanza a visualizar, o sea, nada más ve la parte, ¿no? Tiene mucho dinero, tiene su casa, tiene el coche, y también creo que la otra parte del empresario de no entender esta parte del operativo, de que a veces hay que salir porque tenemos hijos, porque somos mamás, porque tenemos una vida personal y a veces también hay que ser empáticos con decir, oye, ocupa 2, 3 horas del día porque su mamá se enfermó, porque hay el festival de la niña, cualquier cosa, ¿no? O sea, yo creo que nos falta mucho que ambas partes se entiendan. Y ahí tocas algo bien interesante, que es también esta parte de flexibilidad y poder pues, ser empáticos, el ponernos en los zapatos de la otra persona. Y algo que a mí me llama bastante la atención y es algo que vive en sus negocios y por eso ha tenido el éxito que tiene y es una persona que ambas admiramos, que es Marisa Lazo. Y algo en la que ella le apuesta y quiero que tú nos compartas justo desde este punto, porque tú puedes tener referencia de distintos negocios, es la importancia que tiene el crecimiento personal de los colaboradores en una empresa. Porque creo que a veces solo nos enfocamos en que yo quiero que me facture. Justo ahorita estoy escuchando un libro que se llama ¿Cómo fijarse metas? Y mencionaba que el chiste de hacer 2 preguntas, ¿no? Dice, ok, a veces pensamos, ¿por qué no estoy vendiendo lo suficiente? Pues es que a lo mejor no le estoy dedicando tanto tiempo o tengo que capacitarme más para vender, para esto. Sí, desde un punto, pero dice, pero esa no es la raíz. Tienes que tú irte para atrás, para atrás. Ah, ok, ¿por qué mi empresa no está facturando? Bueno, en mis tiempos probablemente libres que he estado haciendo. Ah, ok, he estado relacionándome con más personas, he crecido o ya estoy en la ley del tope en este momento. Y muchas veces la raíz emocional o personal se ve reflejada y muchas siempre, obviamente en nuestro negocio, en nuestra vida personal. Entonces, ¿qué le puedes recomendar tú a las personas a través de la importancia del crecimiento personal? Mira, Marisa Lazo creo que es una
buenaza, extraordinaria, es el ejemplo. Me encanta que se haya vuelto figura pública porque se vuelve un referente para, no solo para las mujeres, sino para los empresarios, hombres. Me ha tocado oírla que cuando sus hijas estaban chicas, y me hace mucho sentido porque también están chiquitas, y también tengo dos niñas, se ponía este límite de decir, yo voy a trabajar de 9 a 2 porque la tarde es para mis hijas. Y yo creo que ahí está el equilibrio, o sea, en ponerte límites también, es decir, voy a dedicar también este tiempo para mi vida personal porque también es crecimiento y también, como tú lo dices, también se va a ver reflejado en mi empresa. Voy a estar, si tú la ves, o sea, es una persona radiante, no se ve agotada, no se ve cansada, tiene tiempo para andar en mil conferencias y, y se dedica a algo tan delicado como hacer un pastel, ¿no? Y hacen muchísimos pasteles. Y si tú platicas, o sea, yo he platicado en la sucursal de aquí de Tepa con su personal y o sea, sienten la vibra de que están convencidas de que es un paraíso estar ahí porque las escuchan, porque les pagan bien, porque... Entonces, creo que poner límites tú como persona y, y repartir la riqueza que genera tu empresa. O sea, devolverle al personal un poquito de lo que ingresas si es que... O sea, pagarlo justo, Murphy. Ahí mencionas algo importante. Creo que muchas veces la misma cultura de mío, lo mío, o sea, del ser, pues envidiosos podría ser la palabra, o sea, no compartidos porque entonces se me acaba. O sea, y pasa. Como a veces tenemos social y generacionalmente un pensamiento de escasez porque no te doy más, porque entonces luego, cuando si nos ponemos a hacer referencia a personas que tienen, yo lo considero así, ¿no? Verdadera riqueza a la perspectiva de lo que yo me refiero, o sea, donde yo digo, ok, esta persona yo admiro en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque no es rica únicamente monetariamente, es rica en su vida personal. Cuando podemos tener ese filtro y nos damos cuenta justo de cómo dividen el tiempo, lo platicábamos en un podcast con César González, el esposo de María Gonyeus, también un muy buen empresario de aquí de la zona. Y él dice, las personas somos creativas máximo 6 a 8 horas al día. No más. O sea, no más. Y de ahí lo que tienes que hacer es dedicar tu... ¿Por qué? Porque si tú dedicas tu tiempo al ocio, a un ocio sano, vas a tener... Justo es lo que hace Marisa. O sea, el tener tus actividades y el disfrutar, porque eso nos da vitalidad. Sí. Y algo que a mí me llama mucho la atención ya para pasar a otra cosa, pero justo lo de ella, es la importancia que tiene una sonrisa. O sea, no hay conferencia, no hay podcast, cualquier cosa que yo escuche de ella que no menciona, o sea, que no mencione la importancia de sonreír, de ser empático y de algo tan importante que considero que es una de las claves para que pueda generar esos equipos y aplica en cualquier persona, es el ser leal y fiel a tu personal y a tu, en este caso, ¿cómo se llama la persona que te da tus insumos? Bueno, o sea, a tu proveedor y yo me quedé así como que... Porque me encanta la historia que platica de Huevos San Juan justo, de que la persona que le surtía sus kilos de huevos en un inicio es la misma persona que le surte ahorita toneladas. Y no importa si se lo dan más barato en otro lugar, no se trata de, no compites por precio, estás ahí por la persona, por esa lealtad de que creyó en ella cuando estaban iniciando. Algo también, ya para cerrar el tema con ella, es que es muy positiva. O sea, siempre cualquier cosa lo va a ver positivo. Y yo siempre, cuando pasa algo, intento como regresar y digo, ¿cuál es lo positivo de esto y cómo lo resuelvo? Y esa flexibilidad de pensamiento, yo creo que es la felicidad. Comparto eso contigo, porque creo que a veces cuando somos muy cuadrados, muy perfeccionistas, podemos ser infelices. ¿Por qué? Porque sufrimos porque hay cosas que no están en nuestras manos. Estuvieran, pues también como quiera, pero hay cosas que no podemos controlar. Y justo siguiendo con parte de lo que quiero que nos compartas, algo que me llamó bastante la atención, tanto en cómo lo vives tú, en tu día a día, en tu forma personal,
y me encanta cómo lo haces con tus hijas ahora que platicas que tienes estos dos pequeños, es el ejemplo que ellas han visto de su mamá, o sea, de una mamá realizada, de una mamá que lucha por lo que ella quiere, del apoyo que tiene con pareja, que eso es súper importante, incluso de la educación que estás teniendo con ellas, tanto lo que ven de ti como toda esta parte de Montessori, que para mucha gente es nuevo e incluso dice como, ¿cómo que a un niño le das un vaso de vidrio, no? Y me hace mucho sentido y es algo que yo admiro bastante de ti porque muestra una confianza que tú tienes. Y me he dado cuenta, por ejemplo, cuando entrevistamos a estas chavas de Lady, que es algo que a ti te importa y te preocupa y te ocupa, ¿no? Y saber cómo educamos a nuestras niñas o a nuestros hijos en un mundo donde existe tanta información, que es algo de lo que tú consideras que estás orgullosa y creo que también va a ser más que una pregunta y introspección, un regalo para ti el darte cuenta, porque a veces lo hacemos y creo que no valoramos todo eso que verdaderamente hacemos al darles de enseñanza. Mis hijas es un tema. Yo me he cuestionado y creo estaría interesante traer otra mamá. Creo que muchas mamás nos cuestionamos y las mamás que decidimos no estar 24/7 en la casa, que decidimos seguir también esos sueños, no solamente de criar, sino encontrar ese equilibrio entre lo que me gusta personalmente y esta etapa de crear dos seres humanos, de formarlos, de desarrollarlos. Ha sido un tema para mí complicado. Me ha costado encontrar el equilibrio. Pero hoy que lo dices, voy a valorar todo lo que, pues todos los intentos que hago por ser una mamá de calidad, una mamá presente y al mismo tiempo, pues, una emprendedora, ¿no? Y lo hago porque mi deseo más grande es que ellas, cuando sean adultos, elijan lo que más les guste hacer, porque la felicidad está dentro de ti, no dentro de lo que digan tus papás, la sociedad, la comunidad, el novio, el esposo. Está dentro de ti y muchas veces no nos escuchamos. Y yo, me ha llevado años entender que mi talento, o sea, es ¿no? El recurso humano, entender al ser humano, estudiarlo, todo esto es lo que a mí me gusta, hacer relaciones interpersonales, todo eso. Y yo pensaba que era un talento que no tenía valor, o sea, que yo debía ser más matemática y más ingeniera y más... Y ahora decir, a ver, esto es mi aporte a la sociedad, para esto soy buena, para el otro nada más sufro y no aporto tanto, o sea, sí. Entonces creo que lo hago para que, y luego después me entrevistas en 20 años, que ellas estén decidiendo su camino, a ver si es cierto que lo tomo muy así, ¿no? Sí. Pero esa es la idea, que se escuchen, y que no importa tanto que diga yo, aunque yo sé que va a importar porque pues sabemos que nuestros papás son base. Una vez escuché a alguien decir que debes de vivir como si tus papás estuvieran muertos. Ok. Y se me hizo muy fuerte, pero al final es cierto, porque luego, o sea, aunque seamos unos adultos, sigue influenciando ese, lo aprobará mi papá, no lo aprobará mi mamá. Pero bueno, esa es la idea de estarlas educando para que rápido ellas elijan lo que les gusta. Si quieren ser amas de casa está perfecto. Yo admiro un montón, o sea, yo digo, ¿cómo se quedan todo el día con sus hijos? O sea, se me hace desgastante, se me hace de admirarlas totalmente. Y esta pregunta la realizo porque tu sueño más grande, y tú me lo compartiste en un inicio, desde chiquita, era esta parte del mundo laboral, del mundo empresarial. No era como que tú tenías estructurado en ese momento, oye, es que yo me quiero casar y quiero tener hijos, que claro que ahora es algo que amas y disfrutas, ¿no? Sí. Pero el combinar estas dos partes y querer disfrutar, y digo querer porque a veces nosotros mismos somos la primera persona que se moraliza y nos ponemos muchas palomitas por llenar.
Y lo importante no es tener que cumplir todas esas expectativas, es justo lo que tú dices, ¿no? O sea, si al final del día me sentí hoy bien, hice lo máximo que pude y sé la finalidad con la que lo estoy haciendo, pues adelante, de eso se trata. Y justo que hermoso, posteriormente haremos la entrevista con las niñas y las niñas, pero bueno, es importante porque es algo por lo cual tú te ocupas y te preocupas. Muchas veces si se da por sentado y se da por hecho, ¿no? Y algo que valoro bastante de lo que haces y el motivo de que lo tienes tan claro, que creo que es lo principal, es que tú quieres educar niñas, porque tienes niñas en este caso, que sean decididas, que tengan, o sea, que se den cuenta del valor que tiene su voz y de escuchar su corazón, su intuición. Eso es lo más importante. Cuando en una sociedad normalmente nos dicen, no, este es el guión que tienes que seguir, pues estás haciendo algo bastante grande y a través de esto, el ejemplo, para darnos cuenta que es algo que es bueno hacer. Y otra cosa que a mí me gustaría bastante que me compartieras, Andrea, yo me he dado cuenta a través de todo este crecimiento que tú has tenido, como lo ves en tu empresa y demás, distintas conferencias que ahora realizas para que los empresarios y emprendedores, volviendo a la parte de reclutamiento, que es este talento, este don que tú descubriste y te diste cuenta que no siempre las cosas son como nos lo marcan. Me pasaba igual en cuestión de que el exitoso o es que el wow es el que tiene una habilidad blanda como matemáticas, finanzas, o sea, algo como muy, el abogado, ¿no? El traje técnico, exacto. Entonces, que las personas que nos están escuchando el día de hoy y sienten que pues su onda está más en lo creativo, en generar relaciones personales, van a darse cuenta que es uno de los valores más grandes y que te van a llevar más lejos. Yo considero, ¿por qué? Porque si yo tengo la habilidad para generar relaciones personales, tengo la habilidad para generar un equipo gigantesco. Claro. Lo dice Henry Ford. Yo no tengo que ser el experto, yo trato con los expertos, ¿no? Entonces me encantaría porque quiero que las personas se den cuenta de la importancia que tiene esto e incluso si su negocio o emprendimiento es para que conseguir una persona que tenga recursos humanos, que sea reclutadora y tener un apoyo como lo que es tú y el conjunto que se realiza, ¿cuáles son los beneficios principales al obtener a alguien que me esté apoyando siempre en la parte de reclutamiento? El primero es tu clima laboral. O sea, lo que tienes muchas veces y es normal. O sea, cuando reclutan directivos de algunos departamentos, lo que les interesa es la parte técnica. Oye, ¿sabes mover este software? Oye, ¿sabes estos procedimientos? Oye, ¿sabes tomar estas muestras? Todo lo técnico. Es normal porque él quiere sumar a alguien a su equipo que ya tenga el conocimiento técnico. Y luego metes a alguien que tiene todo ese conocimiento técnico, pero no tiene la actitud. Y entonces lo metes a un equipo que tenías formado, porque, ojo, también formar un equipo te cuesta mucho tiempo. O sea, hablan de 2 años para que tú tengas un equipo sano. Habla que te va a costar mínimo 2 años el estar trabajando con el equipo y rebotando ideas y... O sea, 2 años. Y tú, si metes a alguien que no está afilado, o sea, no está cuadrando los valores, la actitud, el feeling del equipo, lo vas a destruir en un mes. O sea, todo tu trabajo de 2 años se va a ir al carajo por un mes. Entonces, sí, eso es lo más importante. Yo creo que más allá de lo técnico, que también es importante en muchas posiciones, es el entender que tienes que meter a alguien que haga mucho clic con tus valores y que vaya a llegar a sumar y no a generarte conflictos internos entre personas. Puedes perder incluso buenos elementos por esto. Y la otra creo que es un poco entender que hay que darle tiempo a ese proceso. Porque, mira, estaba escuchando entrevistas, el proceso que tiene Amazon para reclutar son 6 meses. Y lo único que están rebotando
son los valores. Y son preguntas sobre, o sea, ¿tú qué piensas de una persona promedio que roba? O sea, ¿tú qué piensas que todos deberíamos de tomar algo que no es nuestro, pero lo necesitamos y al otro les... O sea, rebota nada más la parte de valores. Entonces, no sé si soy repetitiva, pero eso creo que es lo primordial. O sea, reclutar a alguien que haga clic, que haga sentido, que, que llegue y diga, lo que estoy haciendo hoy aquí va a impactar en la sociedad. O sea, que tenga ese feeling de saber que su aporte en la empresa es, o sea, va a rebotar en la sociedad positivamente y no nada más está ahí porque ocupo ganar dinero y o sea, una persona que está al día, que no hace mucho sentido lo que la empresa en su totalidad está sumando a la sociedad. Ahorita mencionaste algo que me hizo recordar frases de dos personas que yo admiro bastante y su equipo de trabajo. Uno de ellos es Jorge Serratos y él platica que si yo jamás en la vida haría un negocio o un trato con una persona infiel. Y él se metió en mucha controversia por eso. Decían, ¿cómo crees? O sea, si como en los hombres se puede súper normal, ¿no? Y más a lo mejor en un quitazo de éxito, pues es... Y dice, o sea, para él la familia y sus valores son muy arraigados. Si se supone que la persona más importante de tu vida, en este caso así lo ve él, y yo comparto eso, es mi esposa, es la persona que yo quiero ver feliz. Y no le soy fiel a la persona con la cual estoy compartiendo, como pensaría que me va a hacer fiel en un negocio, que no va a pasar otra cosa y me va a transear. O sea, no. Y a lo mejor es algo fuerte para ciertas personas, pero yo comparto eso, ¿no? Y él dice, ¿qué pasa? Pues filtro y yo ya sé con qué valores comparto. Sí. Y con esta parte que decías de la actitud, de que a veces se le da mucha importancia a la parte técnica, pero a veces no tanta la actitud. Justo subió ayer antier Margarita Pasos un reel que dice la parte de te llega un experto en todo, pero es cero flexible, cero tal. ¿Y qué tal que te llega un novato que te dice, ok, yo no sé todo lo que tú me pides, pero estoy dispuesto a que me enseñes? Y que es súper proactivo. ¿Quién va a dar un mejor rendimiento? Pues la persona proactiva, la persona que tiene actitud. De hecho, yo ese es el mood que tengo en la agencia. Y luego ahí hago mucha negociación con mis clientes porque yo considero que hay que darle oportunidad a la persona que no tiene conocimiento o experiencia, pero sí tiene actitud. Y me ha gustado mucho con los clientes de Guadalajara, con ellos en especial, es como que, sí, pero no tiene experiencia, pero tiene las bases de una carrera, tiene la actitud y la verdad, Gemma, que ha funcionado. O sea, luego a veces estoy ahí como que convencida al cliente y me desgasto porque tienes que hacer todo un proceso. Sí, o sea, por un lado tienes que vendérsela al candidato y por otro lado tienes que también vendérsela a tu cliente y entonces es ahí mucha venta, digo yo. Pero ha funcionado, o sea, esa parte de aquí en Los Altos es mucho más fácil convencer a mis clientes de decir, oye, tienen la actitud, dale chance, lo vamos viendo, si no, empezamos el proceso de nuevo. Y ha funcionado el darles oportunidad a esos chavos que están chicos, porque la juventud te da ganas, o te da ganas de incluso lo voy a hacer aunque no me paguen, porque tienes ganas, ¿no? No, y hasta diciéndolo coloquialmente, pues no está maleado, ¿no? Exacto. O sea, sí, o sea, buena tarde. Sí, sí. Digo, ya echándonos un chistaringa, ¿no? Ay, no, pues sí, es que sí es cierto. Es más fácil aprender que desaprender. Y volviendo a lo del tema de valores, la última entrevista que tuve fue con Alfonso Urrea, director de Urrea, que es una marca mexicana, global, o sea, una empresota. Y él decía, lo que tú permites en tu empresa, o sea, lo vas a permitir que pase en la sociedad. Entonces, a veces dejamos pasar
cosas como él hablaba ahí de un tema de infidelidad que hubo internamente de un director con un asistente. Y al final los corrió los dos. Porque no, o sea, es un valor que no es negociable. O sea, la honestidad no es negociable. Y entonces vas generando esa cultura de aquí no, o sea, esto no. Y yo nunca lo había visto, que también es un aporte a la sociedad, porque en la empresa también aprendes y también vas a salir a la calle a un poco compartir de esa cultura que vives internamente en la empresa. No, y al fin y al cabo es un reflejo de lo que estás realizando. Y me encantaría, para concluir, Andrea, que me compartas uno de los mayores, porque si te digo el mayor está muy difícil. Bueno, a veces me hace como que tengo que pensar sobre mí, ¿no? Ajá. Pero de los mayores aprendizajes que te ha dado el poder sentarte y entrevistar a personas de un nivel al cual quieres llegar como empresaria, como líder en un cierto nivel. Me encantaría que me digas cuáles han sido los mayores aprendizajes que has adquirido a través de este hermoso mundo del podcast. Varios. Qué difícil. Me gusta ponerlos en aprietos. Mira, uno fue yo darme cuenta que nadie es inalcanzable y que estás a un contacto de sentarte con el empresario que te imagines. O sea, yo acabo de subir con Urrea y yo lo considero uno de los empresarios más grandes y más fuertes del país. Y sentarme con él y decir, o sea, es que es una persona sencilla, normal, que come, que le da calor, frío, igual que todos, ¿no? Y la segunda, la parte que ya comentábamos antes de grabar, te vuelves, a mí me gusta mucho relacionarme y entrar como esa parte profunda de las personas, de los sentimientos, de lo que los mueve. Y en las entrevistas regularmente, aunque son muy enfocadas a que compartan cómo crecen, cómo emprenden, al final acaban conectando contigo con partes emocionales. Y después me los topo a lo mejor en una fiesta o en un evento que compartimos entre familias o entre amigos o lo que sea. Y el que me saludan como si, híjole, como si fuéramos amigos. Eso me ha llenado el corazón muchísimo. Y la otra, que yo creo que nunca me lo esperaba, es que muchas personas, bueno, luego mi esposo me regaña, muchas cuantas, algunas personas me han dicho, me has inspirado con ese podcast. O sea, el escuchar que un empresario hoy, a lo mejor ya mediano, de 100 o más empleados, empezó con 200 pesos y pidiendo prestado para comprar la verdura. O sea, fue un caso muy específico de un restaurantero muy famoso en San Juan que así fue su historia. Y entonces escuchar a alguien que me diga, es que me motivé, o sea, si él pudo, que no tenía nada económico, pues yo también puedo. Yo creo que eso ha sido lo más valioso. También creo que tenemos, tanto tú como yo, mucha responsabilidad. O sea, yo sé que ya hay mucho contenido, que las personas tienen para elegir qué ver y qué no ver. Pero al final, la audiencia que nos sigue, que nos ve, tenemos mucha responsabilidad al sentarnos y qué es lo que estamos comunicando, ¿no? ¿Qué es lo que estamos, que llegue, que impacte? Porque eso también va a impactar en la sociedad de alguna u otra manera. Entonces ha sido muchísimo. Ayer entrevistaba a otra persona, hablamos del bienestar animal con un español.
Y él también tiene un podcast. Y yo le preguntaba, oye Miguel, ¿ya monetizas tu canal? Y volteó y él me dijo, no, y no me importa, porque a mí me gusta. Y me hizo mucho sentido porque dije, yo también, o sea, no hay manera de que esto no... Estar sentado aquí contigo me emociona, o sea, cuando entrevisto a alguien es algo que me llena el corazón y no lo voy a dejar de hacer. ¿Entiendes? Y ahí dice con la clave y lo comparto. De hecho, justo lo platicábamos previo. 3 de los aprendizajes son compartidos y una vez Jorge Serratos me preguntó, porque yo le conté que tenía un podcast. Me dijo, ¿y qué es lo que más te gusta? Y yo le dije, el poder conectar emocionalmente con las personas. Porque es una plática de 40, 50 minutos donde estás completamente presente, donde conoces cuáles son sus fibras, qué lo motiva, qué lo mueve, cuál es la parte más vulnerable y te hace, bueno, yo le digo, en ese sentido el darme cuenta que yo también siento, que siento igual que también siente feo, que siente, claro, entonces son de las cosas más importantes y justo en esta parte de lo de, oye, ya monetizas y que muchas veces socialmente para como que, ¿y qué ganas? ¿Y qué ganas con eso si le inviertes muchísimo tiempo, dinero y esfuerzo, no? Y tú no tienes idea, o sea, el sentarme contigo me hace aprender todo el recorrido de las personas que tú has entrevistado, del camino que llevas recorrido. O sea, creo que justo es el que tenemos una manera o una perspectiva de ver que lo mides desde un valor social que aporta. Y que gracias a esta conferencia, a esta plática, pues claro, que tiene ese impacto más allá. Entonces, pues qué hermoso que estamos en este camino. Yo voy a decir, el camino de los podcasts fue lo que nos unió. Que literalmente sí. Y te hace también esto, ¿no? O sea, generar amistades y que no es como que nos veamos siempre ni mucho menos, pero sabes que tienes una persona con la cual compartes y que te entiende en ciertos aspectos. Pues obviamente alguien que no está en el mismo contexto, pues podrá escucharte y demás, pero no compartir ese sentimiento. Es que sí, o sea, lo complicado que fue encontrar dónde grabar y que que platiques. Sí, y los aprendizajes que también te dejan. Muchísimas gracias, Andrea, por compartirnos desde tu esencia, desde tu persona, desde esa Andrea que se muestra como una mamá vulnerable, que tengo mis niñas, mi sueño fue estar en el mundo laboral. Encontré después de bastante tiempo qué es lo que me mueve, me di cuenta del valor que tienen estas habilidades que a veces pues no reconocemos y sé que a través de tu historia y de esta plática pues bastantes personas se van a impactar y se van a dar cuenta que lo que a veces minimizamos de lo que es nuestro talento puede ser lo que nos va a llegar a vivir de la manera que queramos. Y aquí quiero hacer el énfasis en encontrar el ikigai de tu vida, ¿no? ¿Qué es eso por lo que eres bueno, por lo que haces bien y te pueden pagar por realizarlo? Y siento que es la clave de la felicidad que está en cada uno de nosotros. Gracias por eso, Andrea. Antes de cerrar, me gustaría decir que ahora, tan globalizado el mundo, cualquier cosa que te guste, la puedes generar ingresos económicos. Yo no creía que alguien me pudiera pagar por reclutar. Y no he logrado monetizar. Entonces entrevisto a mucha gente que luego dice, pues este es mi talento, pero ¿cómo? O sea, busca la manera. Ahorita todo puede ser negocio. Y bueno, pues agradecerte. La verdad sí estaba como nerviosa. Siempre yo soy la que hago las preguntas. Entonces, pues agradecerte el espacio. No, yo creo que todas las historias son valiosas. Entonces, pues gracias por invitarme a contar la mía. Espero que a tu audiencia les sea de interés y pues que algo de lo que compartí pues les pueda llegar. Gracias por la invitación. Pues un placer, sin duda yo creo que las cosas y los momentos también son perfectos, porque es algo que tenía tiempo que lo habíamos platicado, pero por cuestión de agendas nos había dado. Sí. Y me queda claro que el crecimiento que tienes en este momento a través de todos los aspectos de tu vida, pues fue el momento ideal y perfecto para que se hiciera esta entrevista y que te tocaba siempre ser entrevistada, o sea, entrevistadora, pero el momento de ser entrevistada es algo bonito. Sí. Entonces, recuerden seguir a Andrea en todas sus redes sociales, las vamos a poner aquí abajo, y así también como los podcasts que ella realiza. Ya se dieron cuenta la filosofía que tiene y el gran aprendizaje que van a poder también estar obteniendo por cada uno de ellos. Nos vemos en el siguiente episodio y compárteselo a la persona que sabes que le va a ayudar. Dale like y suscríbete. Únete a nuestra comunidad Siempre Cambia.
Y no olvides dejar tu comentario. Producción realizada por Jerus Video.